Saludo a mis estudiantes de décimo grado. En la clase que les voy a proponer el día de hoy es una clase sui generis. Realmente es un tema que no se aborda ni en los colegios ni en las universidades, porque es considerado algo, es clasificado dentro de las pseudociencias, las falsas ciencias. Es algo a lo que no valdría la pena gastarle ni un segundo en una aula de clase. Sin embargo, nosotros le vamos a dedicar unos cuantos minutos, ¿cierto? Tiene que ver con la desclasificación que hizo el gobierno norteamericano por intermedio de la NASA de unos objetos OVNI, objetos voladores no identificados, y que considera la NASA son reales, ¿cierto? E inentendibles, inexplicables. Además de eso, se le echa más leña al fuego y se genera más tabú con el hecho de que el gobierno japonés haya decidido crear un protocolo para entrar en contacto con futuras posibles encuentros con grupos de vida inteligente extraterrestre, o en su defecto un protocolo para defenderse de ellos en caso de que pues sea un ataque, ¿cierto? Por esa razón creo yo ha sido importante que en medio de esta cuarentena también abordemos el tema. Y en esta clase no vamos a discutir si esos seres existen o no. La verdad no vale la pena desgastarnos en ello. Pero como hipótesis vamos a aceptar y a considerar su existencia como una realidad irrefutable. No estoy exigiendo que crean o no en esa posibilidad, perdón. Simplemente esta aceptación nos sirve en este espacio como elemento para que se pueda dar la reflexión que se desea proponer. Y voy a iniciar con un fragmento de un ensayo que escribe Sir Winston Churchill, ex primer ministro británico de la Segunda Guerra Mundial y buena parte de la primera, personaje importante y protagonista de la primera etapa de la Guerra Fría, que escribe un ensayo de 11 páginas que tituló ¿Estamos solos en el universo? Leo lo que me interesa, digamos, aportar de ese ensayo. Dice Churchill: yo por mi parte no estoy tan inmensamente impresionado por el éxito de nuestra civilización aquí, para estar dispuesto a pensar que somos el único lugar en este inmenso universo que contiene seres vivos y pensantes. Con cientos de miles de nebulosas, cada una conteniendo miles de millones de soles, hay enormes probabilidades de que haya un número inmenso de ellas que tengan planetas cuyas condiciones no harían imposible la vida. Pero no nos quedemos, bueno, cierro comillas, son las palabras de Churchill. Pero no nos quedemos en esa posibilidad de vida inteligente, anhelada por muchos, por cierto. Aun cuando se descubriese vida microorgánica, unicelular o pluricelular, la revolución de la ciencia sería un hecho, ya que la biología se terminaría universalizando, los efectos sobre la ciencia serían únicos en la historia, los paradigmas se podrían caer de un golpe o se solidificarían y ampliarían sus concepciones epistemológicas. Un importante astrobiólogo de la NASA llamado Steven Dick sostiene que solo tenemos una biología en la Tierra, que todo está relacionado, todo está basado en el ADN, y que si encontramos un ejemplo independiente en Marte o en un satélite llamado Europa, tendremos la oportunidad de formar una biología universal. Por supuesto, si encuentro vida en un lugar diferente a la Tierra, la biología se comenzaría a expandir, a universalizar como ciencia. El ser humano ha sido una especie dentro del mundo animal, engañada por sus propias ilusiones e ideologías, muchachos. Nada más dañino que el hecho de creer que esta especie sea la única creación perfecta de la divinidad. Para quienes no lo saben, muchos pensadores que pusieron en duda la grandeza divina del hombre como creación fueron condenados a la hoguera por orden de la Iglesia Católica de Roma. Uno de los ejemplos más reconocidos es Giordano Bruno, que tuvo que morir envuelto en llamas por confrontar la verdad del catolicismo. Su cuerpo fue consumido en el año de 1600, hace 420 años, bajo el ropaje de la justicia divina representada por el Papa. Bruno es condenado a la pira por haber asegurado que el Sol era una estrella más entre millones y que alrededor de esta giraban muchos otros planetas habitados por seres inteligentes. 8 años de prisión y su condena fue la decisión que la Santa Inquisición declaró contra el blasfemo y hereje Bruno. Insisto, 420 años
de la muerte de Bruno, después de esa época, de 420 años después de ese injusto crimen, seguimos dudando de nuestra soledad en el universo. Para el sentido común es un absurdo. ¿Por qué es un absurdo? El tamaño del universo es tal, queridos muchachos, que parece que Dios o la misma naturaleza no podían cometer el error de la desproporción que en un planeta tan pequeño, ubicado en una galaxia que al compararla con otras es apenas un punto, pudiéramos concentrar toda la vida. Ello haría innecesario el resto del universo. ¿Para qué más espacio si todo está concentrado en un puntico que vale casi cero en el universo como la Tierra? Hoy un porcentaje muy alto de seres humanos considera que esta realidad está ahí, presente frente a nuestras narices, y negar la posibilidad de vida inteligente en otros planetas, por decirlo menos, es un acto de antropocéntrica terquedad. Pero como la idea es reflexionar sobre un encuentro entre dos mundos, quisiera proponer o presentar y poner sobre la mesa algunas preguntas que pues no es la primera vez que se plantean, pero por lo menos nos puede ayudar a reflexionar. ¿Qué pasaría si finalmente nos encontráramos cara a cara con esas nuevas formas de vida inteligente y por supuesto más avanzadas con nosotros? ¿Qué cree usted que pasaría? ¿Qué cree que pensarían ellos? ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Se debería tener temor más que admiración? ¿Nos verían ellos en igualdad de condiciones o a duras penas? ¿Nos observarían como cuando nosotros observamos a los animales que utilizamos para nuestro beneficio? Miles de preguntas emergen de nuestra curiosa cabeza ante una muy posible entrada en contacto con otro tipo de vida inteligente. No nos importa la forma que tienen estos visitantes. Debemos primero concentrarnos en la visión que sobre el universo hemos tenido. Hemos de cambiar nuestra postura soberbia de sentirnos poderosos ante el resto de la naturaleza. El concepto vida habrá de ampliarse desmesuradamente. Tendremos que aceptar nuestras limitaciones cognitivas frente a la maravillosa inteligencia de ellos. En menos palabras, deberá someterse a la nueva realidad la definición de hombre, humanidad e historia. Son, digamos, categorías que se van a reevaluar en caso de que nos encontremos con otras especies inteligentes, más inteligentes que nosotros. Algo que va a ocurrir es que el ser humano, ante la opulencia majestuosa de la mucho más avanzada civilización extraterrestre, va a encontrarse con un choque de sentimientos y emociones que le pueden hacer sentir mucho temor. Nunca se estará preparado para ese encuentro. Podría ser algo parecido a lo que ocurrió entre el mundo prehispánico, de lo que luego fue América, y los europeos. Guardamos las distancias porque al fin y al cabo en este caso estamos hablando de seres de una misma especie, pero con otras culturales y desarrollos históricos diferentes. Si este encuentro entre nativos prehispánicos europeos generó un choque tan violento, ¿cómo podría ser el encuentro de dos mundos bien diferentes? Bien diferentes en cuanto a que son dos mundos, dos planetas, dos civilizaciones que nada tienen en común. Por lo menos pues tendrán en común que son seres vivos e inteligentes, pero no en nada más. Se teme a un choque bélico que a todas luces nos tomaría en desventaja tecnológica, pero posiblemente nos una como especie. Así al estilo de Independence Day, muchos especialistas en el tema coinciden en que su objetivo al venir a este planeta no puede ser el de hacer mal a la humanidad, ya que lo habrían hecho hace ya mucho tiempo. El objetivo, según ellos, esos especialistas, no sería que vinieran a conquistar y acabar con la especie humana. Y se preguntan, ¿qué necesidad tenían ellos de esperar a que nosotros creciéramos tecnológicamente, ¿cierto? Para venir a invadirnos, si muchos siglos antes, cuando estábamos apenas en etapas de infancia humana, éramos mucho más frágiles y digamos mucho más fáciles de conquistar. ¿Lo esperaron para satisfacer sus egos en una guerra que tienen ganada? No creo que ellos tengan una mentalidad tan mezquina como la nuestra. Así que para poder comprender ese encuentro, muchachos, debemos, por mínimo respeto, renunciar a la interpretación que sobre ellos se vaya a hacer desde concepciones antropológicas clásicas. Con ellos todo se derrumba y también todo se reconstruirá. Incluso tendría un efecto dramático en la concepción que tenemos del universo. Ante todo quedaría aplastada la arrogancia que posee el hombre al considerarse como la única especie inteligente del universo, la gran creación de Dios.
Ahora dejo en el aire más preguntas, u otra pregunta al menos. Si la vida terrenal es una asociación entre el ADN y la proteína que ejecuta la vida, ¿habría alguna razón de peso para que esta u otra sopa orgánica muy evolucionada no pudiese pelechar en otros ambientes cósmicos? Otra situación que podría entrar en conflicto entre dos pueblos planetarios es el medio de comunicarse más efectivo. El intento de hacer comprender al otro sus pensamientos, su historia, sus cosmovisiones. Algunos tienen las respuestas en el idioma universal que dicen son las matemáticas, otros dicen que es la música, pero aceptemos que sean las matemáticas. Sin embargo, y como subraya el mismo Dick, el astrobiólogo que nombré hace rato, en realidad hay dos escuelas de pensamiento. Una teoría es que de hecho hay una especie de matemáticas que se basa en una idea platónica, en ideas universales, ¿cierto? Y la otra teoría es que la matemática es una construcción de la cultura que se encuentra, en la que se encuentra. Así que habrá, en caso tal de que las matemáticas de ese lado y de este sean muy diferentes, con simbologías muy diferentes, habría un proceso de descifrado y podría ser como los descifrados mayas, por decirlo de alguna manera. Finalmente, que me parece también importante que abordemos el tema de la ética, la manera en cómo nos debemos relacionar con ellos, la manera en cómo nos vamos a relacionar con ellos. Por supuesto, la manera en cómo debemos entrar en contacto con ellos, en contacto con, con la vida extraterrestre, eh, en caso, digamos, de encontrar, por ejemplo, no digamos que vida inteligente, vida superior, ¿cierto? Como el caso de nuestros animales, en satélites como Io, Ganímedes, Europa, vida avanzada, pero en estado de animalidad, por decirlo de una manera, ¿cómo entonces se redefiniría ahí la vida? Aun si lo que se descubriese fuera una vida en forma de microorganismos. ¿Cómo nuestra relación con este tipo de entes vivos? Sobre su posible nocividad en caso de clasificar en un tipo de vida que logremos comprender, o más delicado aún, tipos de vida que el ser humano desconozca porque no forman parte de la taxonomía terrestre. Esas son preguntas que, digamos, es necesario abordar. Pero además de eso, vayamos a la vida inteligente. ¿Cómo serían las relaciones si ya de por sí encontraríamos barreras idiomáticas, ni siquiera pues idiomáticas inicialmente, pero además de simbología, de formas de comunicar pensamientos? ¿Cómo sería la relación con una sociedad mucho más adelantada? Porque ellos logran llegar acá, nosotros apenas, si mucho, hemos ido a la luna y algunos dudan esa ida. ¿Cómo sería en todo caso esa relación? ¿Cuál sería el objetivo de ellos acá? ¿Y qué realmente están, o sea, qué es lo que están buscando o qué estarían ellos buscando con venir a nuestro planeta? Esas son preguntas que siento yo es bueno ponerlas en la mesa para que reflexionemos. Yo no sé si habrá vida o no habrá vida en otros planetas. Yo asumo que sí por sentido común, ¿cierto? Por lo que explicaba del tamaño del universo y todo eso. Yo nunca he visto un objeto volador no identificado, nunca he visto hombrecitos de color azul celeste, verdes, rojos o amarillos. Yo lo único que he podido entender es que no, el hombre no puede ser la única especie inteligente del universo, ni tiene el derecho a abrogarse digamos, ese señorío sobre él. Y eso nos tiene que poner a pensar a ustedes como jóvenes, a mí como ya una persona adulta, como jóvenes que van a tener que ver muchas cosas. Yo también todavía voy a ver muchas cosas con respecto a ese tipo de temas. Y la reflexión nuestra debe ser el hecho de defender la vida y valorar la vida independientemente de cuál sea su forma o de dónde habite. De defender y valorar la vida de nuestras especies acá en la Tierra para también luego respetar la vida de otros posibles mundos. La tarea que les queda a ustedes es tratar de contestar esas preguntas que dice ahora. ¿Usted cree que estamos solos en el universo? Esa es una pregunta que sería muy interesante que usted tratara como de analizar, de contestar. ¿Usted qué cree? ¿Qué pasaría si nos encontráramos cara a cara con nuevas formas de vida inteligente y más avanzados que nosotros? Es una pregunta que sería bueno que ustedes contestaran. ¿Qué creen que pensarían ellos al encontrarse con nosotros? ¿Qué pensamos nosotros al encontrarnos con ellos?
¿qué debemos tener? ¿Temor o admiración? ¿Cuál de las dos y por qué? ¿Nos verían ellos en igualdad de condiciones o nos observarían a nosotros como animalitos, así como cuando nos relacionamos con el perrito, con el gatico? Esas preguntas creo que sería muy interesante que ustedes trataran de contestarlas. Y si habría alguna razón de peso para que... Hay razones de peso para creer que la química del universo, que la química en el universo funciona en cualquier posible planeta donde pudiera en algún momento haber vida inteligente. Esa es, digamos, nuestra tarea para la próxima clase. Y bueno, espero que les haya gustado y pues que sueñen, que duerman, que descansen y que piensen mucho sobre este tipo de temas que también son interesantes de abordar. Que estén muy bien, muchachos.